bienvenidos a una entrega más de Cátedra Médica. Hoy es miércoles 28 de septiembre, estamos casi culminando el mes de septiembre. Son las 10:33 de la mañana y ustedes nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM. En la región del Cibao pueden sintonizarnos a través de Premium 101.1 FM y también tienen la oportunidad de ir a la web y allí en la página web www.rumba985fm.com usted puede estar al tanto de todo lo que ocurre aquí en Cátedra Médica. Hoy es miércoles del corazón. Nos acompaña como siempre el doctor Ángel González Medina, así que ya usted sabe que los miércoles del corazón usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros, de consultar con el doctor cualquier analítica que tenga pendiente por ahí y él está aquí siempre en la mejor disposición para poder despejar sus dudas y darle las orientaciones necesarias para que usted cuide de su salud cardiovascular. Saludar al doctor Amaury García, doctor Roberto Lafontaine y a nuestro querido doctor Nelson Rodríguez Monegro, que cada día nos acompaña aquí en Cátedra Médica comentando las principales noticias relacionadas al sector salud. También a los chicos aquí en cabina, Isidro Labur e Ismael García, quienes nos asisten y permiten que nosotros podamos llegar hasta ustedes cada día. Saludarles, por supuesto, a esa gente linda que nos sintoniza cada día. Ustedes son la razón de ser de esta producción. Son la razón de ser de que estemos aquí cada día cumpliendo con esta responsabilidad social de poder llevarles información útil que usted pueda hacer tener mayor salud y más larga vida. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Muy buenos días. Estamos en la mitad de semana, ¿eh? Sí, en el ombligo de la semana. En el ombligo de la semana. Ya ahorita comienza, hoy a las 12 de la noche comienza el fin de semana y el cuerpo lo sabe. Usted está muy optimista. Le quedan 2 días más a la semana laboral. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Buen día, Lisania, Roberto, Amaury, Isidro, Ismael y sobre todo pues a la gente que nos espera cada día tratando de que le llevemos un hálito de esperanza en términos de información sobre hábitos saludables. Es decir, que pues tratamos siempre de poner el mejor de los esfuerzos para que eso se cumpla a cabalidad. Así es que esperamos que la entrega de hoy pues satisfaga ese interés que tiene esa población que nos escucha. Así es, y hoy vamos a romper un poquito el molde porque regularmente presentamos al doctor Ángel González Medina luego de comentar las noticias de salud, pero el doctor Ángel González Medina estuvo de cumpleaños recientemente y queremos felicitarle y saludarle iniciando el programa. Buenos días, doctor, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz, para mí un placer de nuevo estar con ustedes y gracias por esa felicitación. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Y a mi hermano y amigo, el doctor Amaury García, donde quiera que esté en este momento. Y obviamente al personal que nos da apoyo aquí, que son más que nuestros amigos, son parte de esta hermandad que hemos cultivado durante este tiempo y que esperemos que permanezca en el tiempo. Definitivamente. Sí, tú debes hacer un regalo a nosotros. Sí, o sea, decirnos la fórmula de cómo tú logras que cada vez que cumple un año parece que tiene un año menos. Bueno, mira, la fórmula, hoy voy a hablar de eso, en parte, porque voy a hablar de síndrome metabólico, estilo de vida, y obviamente yo pienso que lo que tú dices debes hacerlo. Yo creo que por ahí empieza la sinceridad contigo mismo, porque tú debes ser ejemplo de cuando tú educas para algo, al estudiante, a la población, a los médicos, es para que hagan lo que tú piensas y tú también debes hacerlo. Lamentablemente a veces el destino nos juega difícil porque tenemos factores hereditarios, tenemos factores ambientales que nos afectan y sobre todo a veces también estilos de vida que nosotros no logramos modificar. Y yo creo que ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Yo tengo una buena genética por parte de mi familia, en gran parte. Y he sabido captar desde que comencé a tener los primeros conocimientos de lo importante que era conservar la salud, que, bueno, vivo
vivo hablando de eso porque creo que es importante. Llegar a este nivel sin enfermarte, sin tener una enfermedad importante que te discapacite o que te inhabilite o que te cambie tu rumbo de vida, yo creo que eso es muy importante porque tengo la esperanza de llegar a los 100 años enseñando, aunque sea en un pasillo. Bien, una buena expectativa. Gracias, y sabemos que así será. Es caro el regalo. Así será, así será. Bueno, hay que comer salmón, mucho pescado. Bueno, doctor Nelson Rodríguez Monegro, pues dando inicio a esto que tenemos por costumbre, que es comentar las principales noticias relacionadas al sector de salud, y en este espacio, este segmento que hemos llamado sobre el escritorio de Cátedra Médica, pues el Consejo Nacional de Seguridad Social, mediante la resolución número 553-2, aprobó el reducir en un 50% el copago del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo en los servicios de hospitalización, cesárea, cirugías, trasplante renal y otras enfermedades de alto costo. Con esta decisión, el órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social contribuye a disminuir el gasto de bolsillo, tomando en cuenta que estos servicios de salud representan la mayor demanda de atenciones solicitadas por los afiliados. Ante esta información, pues no se hizo esperar la reacción del Colegio Médico Dominicano, quienes califican como un engaño esta rebaja del copago. Nos gustaría que usted pudiera dar su opinión con relación a esto, si realmente tiene razón el Colegio Médico Dominicano, si se trata de un engaño o si realmente es un beneficio tanto para los afiliados como para los profesionales de la salud. Adelante, doctor. Bueno, yo lo que pienso es que en un sistema de salud y de la seguridad social que está totalmente mercantilizado y en buena parte privatizado, pues uno ve cómo hay posiciones encontradas entre el colegio médico y las ARS. ¿Y por qué? Sencillamente porque de lo que se trata es de cómo yo logro tener una mayor parte del pastel, que significa el tema de la seguridad social. Es decir, cuál es la posibilidad que yo tengo de accesar a más recursos y tener más beneficio. De modo que ese pleito es ahí que está centrado. Fíjate que ninguno de los dos, pues, baila el beneficio del afiliado. Y vamos a explicar el tema de el supuesto beneficio que tiene, poniendo en evidencia que todo lo que se hace tiene pues una implicación desde el punto de vista financiera. Es decir, se ha decidido bajar a un 50% el copago que se hace a los procedimientos y los establecimientos. Es decir, esto no toca en nada el tema de los honorarios médicos, no lo toca. Este es otro tipo de copago. Y ese copago, que es o era hasta 2 salarios mínimos, como el salario mínimo público es de 10,000 pesos, pues si son 2 salarios mínimos, eso suma 20,000 pesos, y es la cantidad que como copago tenían que hacer los afiliados a la Seguridad Social cuando eran internados, cuando se le hacían una cirugía, etcétera. Entonces resulta que ahora se ha decidido pues eliminar un 50% de ese copago. Ahora bien, ¿quiénes son directamente los más perjudicados en esta decisión? Pues los proveedores institucionales, los centros de salud. ¿Por qué? Porque las ARS contratan por servicio y resulta que ese copago de hasta 2 salarios mínimos está contemplado dentro del pago que tiene contratado la seguridad, las ARS. Entonces, la resolución no dice por ninguna parte quién va a suplir ese 50% del copago que se le hacían a los establecimientos de salud. Eso no lo dice por parte. ¿Quién lo va a asumir? Lo va a asumir los centros de salud privados, sobre todo. Bueno, yo lo dudo. De modo que hay una interrogante que hay que
redefinir respecto a ese tema, porque los establecimientos de salud privados, lamentablemente, por el caso de la inflación, han visto incrementado su costo de operatividad. Y eso no se ha traducido en una indexación del pago que hacen las ARS por los servicios a los centros de salud. Como consecuencia, los niveles de rentabilidad que tienen hoy los establecimientos de salud, yo diría que son prácticamente mínimos. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? Que eso tiene un costo desde el punto de vista financiero, y es el siguiente, que de esos 162 pesos en que se ha incrementado la cápita de los asegurados, hay 102 pesos que son para indexar a las ARS. Ahora la pregunta que yo hago, ¿y cuál es el incremento que ha tenido las ARS desde el punto de vista de su operatividad cuando ellos han seguido pagándole lo mismo que anteriormente se pagara a el momento del proceso inflacionario que vive la República Dominicana y el mismo? De modo que ellos se quedan con eso, y eso lamentablemente para el sistema lo único que hace es seguir incrementando las ganancias de las ARS sin que eso se pueda distribuir entre los proveedores de salud. Ahora bien, cuando nosotros vemos qué significa la ampliación de cobertura, y tenemos que se aumenta, dicen, en alrededor de hasta 2 millones, si mal no recuerdo, 90,000 pesos para el gasto de enfermedades de alto costo, que no son necesariamente el cáncer, porque el cáncer ya tiene asignado 1 millón de pesos. De modo que ellos amplían esa cobertura, pero cuando nosotros vemos cuáles son las cosas que ellos están incluyendo, es verdad que son de alto costo. Recuerden que hemos hablado de que la cápita se analiza en base, o la cobertura y el financiamiento, en base al valor unitario por la frecuencia del proceso. ¿Qué se han incluido? Bueno, se han incluido los pacientes con artritis reumatoidea, pero los pacientes por artritis reumatoidea recibían los medicamentos a través del programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública, es decir, lo financiaba el Estado. Ahí tenemos también pues pacientes que tienen, ¿cómo se llama esto? No mieloma múltiple, sino esclerosis lateral amiotrófica. También esta enfermedad autoinmune que afecta a los riñones, que afecta al corazón, que se incrementa en tiempo del embarazo, que las afecciones cardíacas, no me acuerdo ahora cómo se llama, en fin. Es decir, una serie de patologías que, si bien es cierta que tienen problemas porque son de alto costo, pero la frecuencia y la cantidad de personas afectadas no es altísima. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando un procedimiento unitario tiene un muy alto costo, aunque la frecuencia sea baja, eso implica un aporte importante en términos financieros. Como tienen poca frecuencia, pues la probabilidad es que las ARS pues también con esto pues ganen más dinero, aunque luzca que se le está ampliando la cobertura a los pacientes. De modo que también habría que ver qué está ocurriendo, si es que el sistema o las autoridades han decidido que desaparezca el programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública, que lo asuman las ARS, pero que al final sea pagado por los afiliados. Es decir, se están despojando de un financiamiento, se lo pasan a la ARS, pero eso implica un aumento de la cápita, que en este caso, aparte de la indexación, estamos hablando de alrededor de unos 60 pesos. Pero uno dice, bueno, pero 60 pesos para darme eso. Lo que sucede es que estamos hablando de 162 pesos de aumento de la cápita, que cuando usted lo multiplica por el número de afiliados en el régimen contributivo, que está cerca de los 4 millones o algo más de 4 millones de afiliados, entonces multiplique 162 pesos por 4 millones de afiliados,
por mes y le dará a ustedes el monto que significa eso en un año para las ARS. Al final dicen, no, eso se está tomando de la cuenta de salud de la seguridad social y no implica un aumento para los afiliados. Oh, ¿y quiénes son los que suplen esa cuenta? Pues los patronos y los empleados. Esos son los que con el famoso 10%, 70 y 30 que financian su propia seguridad social. Pero además de eso, esto tiene una implicación de que cada afiliado, por cada miembro familiar adicional agregado a su grupo familiar, tiene que pagar 162 pesos adicionales por cada uno de ellos. De modo que al final que tenemos un entrampamiento de un sistema que tiene un problema desde el punto de vista financiero, que ese financiamiento recae sobre los afiliados. Y cuando hablamos, por ejemplo, porque a veces yo oigo los empresarios grandes que se ufanan mucho de que ellos aportan el 70% de eso, que eso no lo aportan los empleados. Pero recuerden que la mayor cantidad de empleados lo suplen la micro, pequeña y mediana empresa, no son las grandes empresas, y que muchas veces este aporte implica un problema de sostenibilidad de esas medianas, pequeñas y microempresas, porque le es difícil el costeo de esa seguridad social a través de ese 70% que tienen que aportar. Y que también muchas de las implicaciones que tiene los bajos salarios en la República Dominicana tienen como consecuencia eso, es decir, el propio empleado está sacrificándose, asumiendo salario bajo porque el empleador está aportando ese 70. Al final, todos son dinero del empleado, del trabajador, porque no es verdad que en este país ni en ningún país, pues los grandes capitales pues tienen esa beneficencia, ese altruismo de aportar para la salud. De modo que seguimos nosotros con muchos problemas con el tema de la seguridad social. No se satisfacen verdaderamente los anhelos de las grandes poblaciones. Seguimos con las exclusiones, seguimos con las limitaciones, y todo tiene que ver con el modelo que se ha diseñado en la República Dominicana, que es un modelo rentista, que lo que hace es producir mayor acumulación de riqueza en estas intermediarias del sector salud, que perfectamente pudiéramos operar sin ellas, y que los excedentes pues vuelven y entren a los mismos fondos de la seguridad social para ampliar cobertura y dar mucha mejor pensiones de las que tenemos. Esa es la realidad. Pero una pregunta para volver al tema directo, o sea, al tema inicial, ¿verdad? Lo que tú has dicho eso es sin desperdicio. Disminuyen un 50% el copago, y eso afecta directamente al prestador de servicio. Pero no al médico, la cadena, sino a las clínicas. Sí, ahora te pregunto yo, las clínicas, ¿verdad? Como son negocios privados y pues su vocación es precisamente ganar, ¿no le transfieren esto al paciente? Esto, porque ellos no van a perder, se lo van a transferir a alguien, se lo van a transferir al paciente. No, porque en este caso no pueden hacerlo, porque es que tienen por contrato el monto del copago. No es igual que el médico lo hace y nadie ni siquiera, no solamente que no se dan cuenta, sino que no le interesa a las ARS, porque en la medida el que ese copago por la consulta que cobra el médico es mucho más alto, pues hay una inhibición de una buena parte de la población para ir a esos médicos, y muchas veces termina pues yendo al hospital o termina no atendiéndose por no pagar ese alto copago que cobra el médico en la consulta, sobre todo el médico especialista de las especialidades, digamos que no abunda mucho en la República Dominicana, y subespecialidades. Entonces, ¿qué resulta? Que eso es lo que contribuye, porque ¿quién es el primero que debe defender el dinero de su afiliado? Es la ARS, pero la ARS usted nunca lo ha oído protestando porque el médico se cede en el copago, no, porque al final
el paciente no recibe la atención porque no va, porque no tiene para pagar ese copago, y ellos se quedan con el dinero de esa consulta. En el caso de las instituciones, de las clínicas, no puede hacerlo porque es por contrato, y la ARS se lo glosa, de modo que no es lo mismo. Incluso esos copagos que hacen los pacientes lo hacen de manera, ni siquiera una factura le dan, se lo dan de manera directa al médico, y eso pues se queda entre el médico y el paciente, aunque todo el mundo sabe la cantidad de dinero que X médico cobra por el copago. Es decir, que lamentablemente la clínica no puede transferirle eso al paciente porque está estipulado la cantidad que debe pagar, y el paciente, en la medida en que se eduque y conozca eso, pues incluso la ARS, porque eso está en la factura. Una factura, por ejemplo, de 200,000 pesos, él sabe que la ARS debe pagar 160,000 y 40,000 el paciente. De modo que ese dinero la clínica no puede cobrárselo por detrás, sino que está en la factura. Y es evidente que la ARS se va a dar cuenta de que le están cobrando por encima, con el inconveniente de las clínicas, que lamentablemente para ellas el 97% de los pacientes que van a las clínicas privadas son pacientes asegurados. De modo que para quebrarla basta con que una ARS le quite el código a la clínica, y hasta ahí llegó la clínica. Si se ponen de acuerdo y le quitan los códigos a las clínicas van a quebrar irremisiblemente, porque la cantidad de personas que van de manera privada es mínima hoy en día. Por eso las ARS tienen como la ley del embudo, lo ancho para ella y lo estrecho para, excepto los grandes establecimientos privados que se sientan de tú a discutir con la ARS. Tú no sabías, por ejemplo, que el mismo procedimiento hecho por especialistas calificados, por ejemplo, en la capital y en Santiago, si lo hacen en otra provincia, La Vega, Moca, San Francisco, tiene menor costo. Y si le pagan menos en términos porcentual la ARS, la pregunta es, ¿y por qué le pagan menos si es el mismo procedimiento? Utiliza los mismos insumos y son médicos capacitados que lo están haciendo. Porque entonces esta cliniquita pequeña y mediana no están en capacidad de sentarse de tú a discutir con la ARS. ¿Y dónde está la CISARRIL, que es el que tiene que tener la intermediación en los términos contractuales entre los proveedores, en este caso establecimientos, y la ARS? Bien, gracias, ni para allá voy, que eso lo prohíbe la ley. Usted no puede pagar indistintamente. Que eso es producto de las negociaciones particulares. No me diga eso, para eso está la CISARRIL. Entonces, esas son de las inequidades que se dan dentro del sistema y que afectan a uno u otro, en un sistema que no es lo ideal, como está desde el punto de vista mercantilizado. Lo ideal es que eso no fuera así. Lo ideal es que aquí hubiese el derecho a la salud, y que no importa el estatus socioeconómico de una persona, reciba pues la atención, y que además no exista lo que es el famoso plan básico de salud, sino que la persona se atienda con lo que tiene y ofrezcámosle lo que tiene, pero no que tengamos una intermediación onerosa para el propio sistema. Esa es la realidad. Mira, Nelson, pues entonces lo que está prohibido por ley, que es la integración vertical, ¿de acuerdo? Las ARS no pueden tener clínicas. De hecho, por esta vía, de manera indirecta, establecen el control sobre las clínicas. Absolutamente, la ARS tiene el control de la atención médica en República Dominicana. Absolutamente. Es más, en un momento las ARS le estaban quitando un 10% a las clínicas privadas de los supuestos beneficios que tenían las ARS. Es más, las ARS en un momento estaban haciendo gestiones para adquirir acciones de manera compulsiva en muchos centros de salud, porque al final lo que quieren ser como dicen, el box burning, pichar, quechar y tener el circuito completo. Y parte del problema que existe con la atención primaria es porque ellos tienen intención también de operar parte de esas unidades de atención primaria, porque Nelson, ellos quieren también ser proveedores. Nelson, una observación que tú debes estar claro también sobre eso. También se está imponiendo, ya ellos están aplicando,
que están llamando a los pacientes para darle los medicamentos. Darle medicamentos, y probablemente eso es un papel también de monopolio, porque probablemente lo más probable es que se estén haciendo accionistas de algunos laboratorios para suplirle medicamentos, y claro, le van a poner el precio que ellos quieran como lo están supliendo. Y violentando también la indicación de los médicos, porque lo que le dan es un producto que no fue el que tú indicaste, sino es que ellos tienen como un genérico, que puede ser bueno, no estamos diciendo que no, pero es un papel monopólico. ¿Tú estás enterado de eso y conoces eso? No, claro, y también cómo inciden en las propias farmacias. Es decir, a la farmacia también le aplican una política tipo a los establecimientos que proveen atención en la salud. También se lo aplican. Tú tocas un tema que es sumamente importante, el tema de los medicamentos y cómo ellos son los que prácticamente aplican protocolos cuando no tienen autoridad para eso. Correcto. Por eso, cuando estábamos conversando el otro día con el presidente de la Sociedad creo que de Oncología, Sí. Le hacía el señalamiento de la importancia que tienen que las distintas sociedades especializadas, conjuntamente bajo la coordinación del Ministerio de Salud, de las academias, de personas en determinadas especialidades que en sí son autoridades por su historial y su competencia, pues se aboquen a desarrollar los protocolos de atención por enfermedades, de modo que sean esa institución de manera oficial que establezcan el protocolo y no lo que han venido haciendo las ARS, que son las que le dicen al médico qué medicamento usar. Es más, incluso cuando internar un paciente, si uno se lleva de las indicaciones que tienen ellos, prácticamente un paciente agónico el que hay que internar, porque nosotros no hay que internarlo. De modo que aquí ha habido con esa forma de actuación de las ARS, pues prácticamente un monopolio de todo el sistema de salud a favor de sus beneficios y que de una u otra manera no es que perjudica a los otros actores, sino que perjudica a los pacientes que son el objeto y sujeto del tema de la seguridad social y de la atención. Otro tema es que quiere, por ejemplo, resolverse el problema de la atención a través de la seguridad social. La seguridad social lo único que es un mecanismo de financiamiento y aseguramiento de los pacientes, pero si no se organiza el sistema de salud en República Dominicana desde el punto de vista estructural y funcional para que tengan acceso a la población a atención de calidad, y esto implica el subsector público, el subsector privado y el ámbito de las ARS que atienden también pacientes. Si no se mejora el sistema sanitario, pues poco lo que esa seguridad social podrá hacer. Y entonces yo veo que nada más se centran en el tema de la seguridad social, la modificación. Tenemos tiempo yendo la necesidad de modificar la ley, que a los 10 años esa ley había que revisarse y modificarse, y ya tenemos 21 años y no se ha hecho nada. Pero yo no oigo ninguna propuesta. Entonces, uno de los problemas que tenemos es, y ya lo he dicho anteriormente, que las autoridades de gobierno, sanitaria, no tienen una posición respecto de qué es lo que entienden que hay que modificarle a la ley, sino que han tratado este gobierno y los anteriores actuar como árbitros entre dos partes que se están peleando por el pastel. Y entonces no, estas son decisiones políticas, y las autoridades, las que asumen de acuerdo a una propuesta de gobierno y a una idealización de lo que deben ser las cosas, pues son los que tienen que, bueno, nuestro gobierno o nuestro partido prometió hacer esto y esto, por esto, por esto y por esto. Y eso usted trata de imponerlo, dialogando. Pero lamentablemente las autoridades no hacen no tienen posición. Así es. Son árbitros en un pleito de no han asumido partes. Su responsabilidad, y ese es el desorden que tenemos. Escurriendo el bulto todo el tiempo. Así es. Bueno, definitivamente una situación que no sabemos cuándo terminará y en la cual las ARS en toda negociación siempre se quedan con la gran tajada del pastel.